Un saludo a nuestros seguidores de las dos orillas. Hoy nos encontramos con Carlos Alonso Lucio, que es una autoridad a la hora de hablar de procesos de paz. Él mismo participó de la desmovilización de su grupo, el M-19, hace 30 años y fue uno de los líderes del proceso de paz del gobierno Uribe en Santa Fe de Ralito con los paramilitares. Cuéntenos, Carlos Alonso, ¿usted qué opina de esa paz total que tanto ha prometido Petro, no solo en su campaña, sino también como bandera de gobierno? Hanna, muy buenos días y muchas gracias por tu invitación. A ver, yo creo que sin lugar a dudas el tema de la paz es un tema prioritario, fundamental en el país. Digamos que lo primero es clarificar que paz total de alguna manera es sencillamente el nombre de lo que va a ser la política de paz de este gobierno. Es decir, casi que es un nombre propio, que puede describir una intencionalidad en el sentido de buscar hacer la paz con diferentes actores del conflicto y principalmente con diferentes naturalezas de conflictos. Pero hay que partir de una base, y es que la historia de Colombia está llena de políticas de paz de los distintos gobiernos. Para no remontarme a la historia, digamos, en mi sola experiencia, yo he visto directamente los procesos de paz que se intentaron desde el gobierno del presidente Turbay, cuando Turbay, al final de su gobierno, organiza una comisión de paz para negociar con el M-19, y esa comisión de paz la preside en aquel entonces el expresidente Carlos Lleras Restrepo. Finalmente ahí hubo unas conversaciones con el M-19, eso las adelantó directamente Ramiro Lucio en la época, en el año 82. Viene después el proceso de paz que se conoció con Belisario Betancur, que en el caso del M-19 nosotros alcanzamos a firmar los acuerdos de Corinto y el Obo en el año 84, y terminó eso con una ruptura muy fuerte en el año 85. Mira, en todos los siglos ha habido acuerdos de paz. Y hay normas de los procesos de paz que no se pueden violar. Todo proceso de paz, para que sea exitoso, supone una condición básica, y es que que logre construirse alrededor de ese proceso de paz un consenso fundamental en la sociedad. Porque estamos hablando de procesos de paz de lo que se denomina en estrategia y en teoría militar conflictos internos. Es decir, no estamos hablando de las guerras convencionales, no estamos hablando de las guerras mundiales, no estamos hablando de la guerra entre dos países. Estamos hablando de la guerra más política o más politizada que hay, que se conoce en la historia, que son los conflictos internos, porque son conflictos que se juegan al interior de una misma sociedad. Eso es una categoría de las ciencias políticas y del arte militar en la historia. Ahora, se necesita que haya un consenso fundamental en la sociedad para recibir y adelantar esos procesos de paz. Por una razón muy simple, porque el prerequisito no es, más allá inclusive del requisito de la aceptación de las partes para estar dispuestas a llegar a un acuerdo, los procesos de paz necesitan legitimidad. Cuando uno observa, por ejemplo, el proceso de La Habana que se adelantó durante el gobierno del presidente Santos con las FARC, adoleció exactamente de ese problema, y es que, si bien es cierto, las partes se pusieron de acuerdo en una mesa de negociación, no lograron tejer el consenso social suficiente para legitimarlo y aceptarlo. Y es ahí cuando los procesos de paz, más que procesos de paz, terminan eventualmente convirtiéndose en instrumentos de guerra, o en instrumentos de polarización política, o en instrumentos de división social. Yo creo que la primera preocupación del gobierno actual y de las fuerzas protagónicas sociales y políticas y de todo orden en el país, para que un proceso de paz avance en este momento, es construir el consenso político y social. Pueden ponerse de acuerdo el gobierno y el ELN, pueden ponerse de acuerdo el gobierno y las estructuras ilegales en las distintas regiones, pero si no se construye un consenso básico, los procesos de paz al final se frustran. Mire usted, le voy a hacer, digamos, un símil para comprenderlo mejor.
El gobierno de Santos y las FARC se dedicaron a construir un avión en La Habana y lo construyeron. Y no se dieron cuenta que cuando despegó de La Habana para traerlo a Colombia, no habían construido la pista de aterrizaje en el país. Luego, en este momento, para recoger esa experiencia, es imprescindible entender que hay que empezar a construir la pista de aterrizaje de la legitimidad para que el proceso, independientemente de las dificultades, independientemente de las regiones, independientemente de los interlocutores, pueda tener futuro. Esa, diría yo, es la preocupación fundamental. Hay otra serie de reflexiones, si los interlocutores tienen ideología o no tienen ideología, si hay que darles tratamiento político o sometimiento a la justicia. Esas ya son técnicas de la negociación. Pero lo primero, si no se construye un clima básico de consenso para que el país disponga su corazón y disponga su actitud política a construir esa paz, pues sencillamente nos estamos metiendo en un nuevo problema. Ahorita el gobierno que tiene que, para no cometer esos errores del pasado, de esa negociación del 2016, que no pudo recoger a todos los grupos guerrilleros como quería, ¿qué tiene que tener en cuenta el negociador de paz para no cometerlos con el ELN en este momento? ¿Cuál sería su sugerencia? Mire, a mí me parece un error, Hanna, a mí me parece un error ponerle a la negociación con el ELN el mismo interlocutor de la negociación con las organizaciones de las economías ilegales, porque son dos naturalezas de conflictos distintos, pero sobre todo son dos naturalezas de interlocutores distintos. Entre otras cosas, el mismo personaje me parece que no puede jugar en la película de la paz el mismo rol, porque terminan los dos roles enredando al personaje. Máxime aún cuando, te repito, me parece que para poner al frente a quien dirija desde el gobierno la política de la paz total, ese personaje, más allá de tener que hablar y ojalá ponerse de acuerdo con los interlocutores en una mesa, leas el ELN, tiene que intentar tener la credibilidad de convocar a diferentes sectores de la sociedad colombiana para que crean en su proceso y lo acompañen en su proceso. Tan importante como sentarse a hablar con el ELN es que ese personaje tenga la capacidad de sentarse a hablar con los gremios de la producción y logre convocarlos en credibilidad y en disposición moral y política. Tan importante como que se siente a hablar en las regiones con los sindicatos, con los sectores religiosos, con los sectores económicos, con las distintas fuerzas políticas a construir eso. Por lo que te digo, la experiencia nos marca que no importa cuánto coincidan y se pongan de acuerdo en una mesa, si no ponen de acuerdo a la sociedad, todo termina en un fracaso. Entonces ¿le parece que empezó mal esa negociación? Mira, no me parece que sea el momento, que aún sea tiempo de evaluar y decir comenzó bien o comenzó mal. Yo lo que haría es una sugerencia. Es decir, creo que el gobierno, para bien del proceso, debería tener para las dos naturalezas clásicas de los interlocutores, dos interlocutores distintos. Es decir, un personaje que se siente a hablar con el ELN, que ese es un caso concreto, y otro que se siente a hablar con el resto, que es Bandidaje, Mondo y Lirondo. Mezclar eso sacrifica al proceso con el ELN. Es más, yo creo que de alguna manera Antonio García, el jefe del ELN, lo dijo. Y yo creo que el gobierno no le ha respondido, por lo menos no he escuchado que lo haya respondido públicamente. Es decir, lo que dice el ELN es, no confundan los dos ejercicios porque los dos tipos de conflictos son distintos. Creo que en eso tienen la razón. Eso debería ser atendido. Hablemos del Clan del Golfo. Es una estructura, yo creo que todavía para los colombianos con unas características particulares difícil de comprender. ¿Cómo sería una negociación con el Clan del Golfo que tiene tantas cabecillas, empezando por ahí, y que todavía está bastante disperso y que no hay como un rostro, un personaje clave? Porque hay muchos líderes, entonces hay que... Mira, al margen, digamos, de lo que podríamos denominar la dispersión de
de las jefaturas, porque yo no creo que se pueda llamar muy claramente liderazgo, Sí. sino de las jefaturas, de una organización o de una federación como el Clan del Golfo. Me parece clave hacer énfasis en estudiar, discúlpame que sea tan reiterativo con la palabra naturaleza de las cosas. Por ejemplo, cuando yo escucho hablar, es que el tema del narcotráfico, me parece que eso trae de alguna manera a un equívoco. Y es que cuando se hablaba de narcotráfico se hablaba de carteles. Cuando se hablaba de carteles se hablaba de alguna manera de estructuras criminales clásicas, frente a las cuales la sociedad había preparado el Código Penal y la política de seguridad como estructuras básicas de respuesta. Cuando eso muta de ser carteles o ser simplemente narcotráfico a convertirse en economías ilegales, cambia su naturaleza. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Cuando existe una economía ilegal, existe una base social de la economía. Una estructura criminal es una estructura criminal, casi que es un esqueleto. Es como algo sacado un poco del marco social, es como un rol, es una organización. Una economía supone una base social. Una economía va más allá de una estructura criminal. Comienza a tener unas raíces sociales y culturales de otro orden. Luego tú ese fenómeno, teniendo base social, se te convierte indudablemente no en un actor político en términos electorales o ideológicos, pero sí en un problema político. Porque se te vuelve un problema social, porque se te vuelve un problema de familia, se te vuelve un problema de derechos humanos, se te vuelve un problema cultural. Bueno, y toquemos un último punto que yo le quiero preguntar a usted sobre la extradición, porque pues muchos se apegan a esa paz total para evitar ser extraditados desde que Petro llegó, pues de que se posesionó, no, todavía no hay extradiciones, o sea, todas fueron las que dejó Duque antes de irse firmadas, pero ahora todo está como un stand-by. ¿Usted piensa que sí es posible parar totalmente las extradiciones en este gobierno o son pañitos de agua tibia? Fíjate, Jaira, que volvemos a un tema, y es ¿qué significa extradición? ¿En qué consiste esa cosa? Si tú miras, sería muy interesante hacer una especie de recorrido, como recorrido de los significados de la extradición. Cuando la extradición llega a Colombia, digamos, el tema de la gran discusión en la época de Betancur, la extradición de alguna manera era la declaratoria de incapacidad de la justicia propia para atender criminales de la magnitud de los narcotraficantes, y entonces había que llevarlos y someterlos a una justicia más fuerte que la nuestra. Así de simple. Por eso la extradición nace como un mecanismo de cooperación judicial. Nosotros en el año 19 nos oponíamos a la extradición por razones de concepción de soberanía. Nosotros decíamos, mire, un país no puede renunciar a su soberanía de justicia. Es decir, ¿cómo que vamos a decir que renunciamos a ser capaces de juzgar capos? Imagínense usted, entonces, ¿para qué Estado? Esto parece una opereta. Pero bueno, después entonces se ideologizó el tema. Además porque se tiñó de sangre y eso, el narcoterrorismo fue algo desastroso, en fin. Y hoy entonces la extradición se convierte en otra forma, tiene otro significado, y es qué tan débil o fuerte en la negociación. Y entonces es casi como sacar el coco. En la negociación yo saco el coco, ¿lo extradito o no lo extradito? De hecho, muchos de los narcotraficantes en los últimos años han preferido que los extraditen rápido para negociar con los Estados Unidos que con Colombia, y terminan dejando sus fortunas y sus capitales allá y dejando al país viendo un chispero, porque eso es una realidad. Yo te diría que hay una pregunta de fondo, no para concluir el tema, sino para iniciarlo de otra manera, y es: la extradición era, entre otras cosas, un arma contra el narcotráfico. Llevamos 30 años usándola, con miles de extraditados al año, y el narcotráfico ha retrocedido o ha crecido. Luego, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, independientemente de que guste la extradición, no guste la extradición, la soberanía y la extradición, la justicia y la extradición, los capitales y la extradición, todos los capítulos que le quieran montar, hay una pregunta antes: ¿ha servido la extradición para luchar contra el narcotráfico o no?
Porque si no nos respondemos a esa pregunta, estamos hablando de ideologías y de carretologías. Yo creo que en términos estratégicos, si cuando empezó la extradición el narcotráfico tenía este tamaño y hoy tiene este tamaño, pues no ha sido útil. Así de simple. Luego no hay que sobredimensionar la discusión de la extradición. Lo que tenemos es que sobredimensionar los ejes, tanto de la naturaleza de los conflictos actuales como de las respuestas de un Estado. ¿Cómo responde un Estado? Democrático, soberano, libre, digno a una política de esta naturaleza. Muchas gracias, Carlos Alonso, por este espacio que le regala a las dos orillas. Esperamos tenerlo de nuevo acá. Hanna, con una alegría, con mucho gusto aquí estaré pendiente. Con gusto y un gran abrazo a todos.